Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Golden Blood, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Tonk había perdido la cuenta de cuántas veces había intentado escapar de la enorme mansión de Tara. Cada vez que salía de su habitación, las dos amas de las llaves lo seguían, intentando escabullirse por el balcón de su dormitorio, esperando usar los árboles en el patio trasero como cobertura, pero siempre era atrapado por los guardaespaldas de Tara. Parecía que mientras él no se cansaba de esperar, ellos no se cansaban de perseguirlo, así que, aparte de su habitación, Tom no podía ir a ningún otro lugar. No sabía quién entraba o salía de la mansión, ni escuchaba conversaciones, ya que su habitación estaba en la parte trasera, aislándolo. Sin embargo, para la cena, Tom fue llamado nuevamente para sentarse frente a Tara. Miró su rostro cansado pero inusualmente alegre con extrañeza. Cuando ella sonrió, sintió un sudor frío formándose en su sien. ¿No vas a comer o no te gusta? Frente a Tonka había un gran filete acompañado de ensalada y patatas asadas. En otro momento, Tonk no habría dudado en probarlo, pero ahora no sabía si viviría o moriría, ya que no podía entender las intenciones de Tara. Si no te gusta, haré que lo tiren y te preparen otra cosa. Esta vez su expresión mostraba claramente su desagrado al posible hecho de que Tom se pusiera quisquilloso, así que este comenzó a comer el filete sin quejarse. Al menos sabía que Tara no le haría nada en ese momento, ya que su sangre aún no estaba en su punto máximo de poder. Antes de que bajaras, Mark se fue, dijo Tara, haciendo que las manos de Tom que sostenían el tenedor y el cuchillo se detuvieran. El joven levantó la vista, incrédulo. ¿Por qué no te llevo con él? Tara adivinó sus pensamientos antes de que pudiera terminar de hablar. Al ver su expresión de sorpresa, sonrió aún más. No te llevo porque ya ha cumplido con su deber. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que su deber de proteger la sangre dorada en tu cuerpo para mí ha terminado. Ahora te ha entregado a mí junto con la sangre dorada. No haría eso. Al ver que Tonk se mantenía firme, Tara ordenó a sus subordinados que le trajeran una tableta con la aplicación de las cámaras de seguridad y le mostró un video de una hora antes. En el video, Tara le preguntaba a Mark si realmente quería ser enemigo de la familia, y después de un momento él se daba la vuelta y se iba. Los ojos de Tonk temblaron mientras miraba la pantalla con su mente confusa. Tara, satisfecha con su reacción, sonrió antes de ordenar que se llevaran la tableta, dejando solo a ella y a Tonk en el comedor. Como has visto, ahora nadie puede ayudarte. No pierdas el tiempo tratando de escapar. Tara sabía que Tonk no podía escapar de ella, pero si quería jugar, ella dejaría que sus subordinados jugaran con él. Tengo una oferta para ti en lugar de escapar. Tonk no esperaba otra oferta que no fuera la muerte. Sus ojos marrones se entrecerraron, observando a la mujer con cautela. Únete a mí y no morirás. ¿Qué estás tramando? Primero dices que debo morir y ahora me ofreces la vida. No necesito toda tu sangre. Si me das un poco de tu sangre dorada, te daré la inmortalidad a cambio. Además, tendrás riquezas y serás parte de la familia Mormarit, protegida directamente por mí. Aunque aún tengas sangre dorada, ningún vampiro te hará daño. Piénsalo bien, Tonk. Ahora no tienes a nadie que te proteja como antes. Cuando le asigné esa tarea a Mark, ¿cómo puedo confiar en ti? No se trata de confiar, es una elección que no puedes rechazar. Si no aceptas esta oferta, el único destino es la muerte. La garganta de Tonk se cerró. No era el camino que había imaginado. Ni la muerte ni la vida eterna eran opciones que había considerado. Los recuerdos de su infancia inundaron su mente, ralentizando cuando recordó su primer encuentro con Mark. Sus manos, ahora en su regazo, se apretaron con fuerza. La tensión era evidente en su rostro, sus labios apretados en una línea recta mientras sus ojos temblaban de incertidumbre. Tong levantó la vista hacia Tara.
que esperaba pacientemente su respuesta. Finalmente, con voz ronca, habló: «Acepto tu oferta. Muy bien», dijo Tara, sonriendo ampliamente, pero su sonrisa se desvaneció cuando Tonk hizo una petición. «Pero antes de eso, ¿puedo llamar a la maestra Nuang? No he hablado con ella desde que estoy aquí. Al menos quiero hablar con ella una vez más antes de convertirme en un vampiro sin sentimientos. Por ser un buen chico, te dejaré llamar a la maestra Nuang, pero debes hablar aquí, donde puede escucharte».